¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Recordemos que nosotros pues estamos viendo fluidos. Entonces, vamos nosotros a enfocarnos a algo nuevo, ¿no? Vamos a enfocarnos a algo que nos atañe y que son justamente eh, pues lo que es la presión, ¿no? Nosotros hemos estado platicando a lo largo del curso ya sobre qué es la presión, ¿no? Entonces, sucede que la presión es la distribución, vamos a anotarlo, es la distribución uniforme de una fuerza en un área específica. Es decir, no es lo mismo ejercer una fuerza, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú le pegas a la pared, ¿no? O sea, tú tienes, le das un puñetazo a la pared, ¿no? Imagínate, no pasa nada. Sientes el golpe, te duele, ¿no? Por tercera ley de Newton. Pero ¿qué pasa si tú tienes un alfiler y tú le das un puñetazo? Pues claramente el alfiler se te va a clavar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sucede que la fuerza, em, pues justamente cómo nosotros resentimos las fuerzas, ¿no? O sea, una de las formas en que sentimos la fuerza es mediante la presión. La presión, pues es una fuerza que se nos está aplicando y depende del área que tengamos, pues va a sentirse más esta fuerza o va a sentirse menos. Ese es como que lo importante, ¿no? La presión es como una medida de qué tan intensa es la fuerza, ¿no? Entonces, muy importante, ¿por qué? Porque las presiones es a lo que estamos sometidos día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues claramente tu piel, por ejemplo, tiene un coeficiente de ruptura, ¿no? Así como lo hemos visto, los coeficientes de elasticidad. Y claramente cuando tú le pegas, por ejemplo, a la aguja con tu puño, pues sucede que el área es tan pequeña que cómo vas a sentir la fuerza. Muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, la presión va a ser gigantesca, es decir, la distribución de la fuerza va a estar, no, va a estar muy, muy concentrada en un punto y entonces es como si generara pues un momento de muchísima fuerza sobre ti y eso claramente te rompe la mano. Entonces, la presión es simple y sencillamente esto, ¿no? Es como justamente la distribución de una fuerza en un área específica. Depende del área, cambia la fuerza. Muy importante. Entonces, bueno, dejando esto de lado, es muy importante saber, pues, cómo funciona la fuerza, ¿no? Cómo funciona esto. Y la presión, ¿no? O sea, que se deriva de esto la presión. Entonces, hidrostáticamente, pues nosotros, pues siempre va a ser esto, ¿no? La presión. Pues qué chido, fuerza sobre área, formulita, se acabó. Pero sucede que podemos ahondar aún más. Sucede que la presión, yo creo que alguna vez has escuchado, por ejemplo, o has visto esas maquinitas que hacían con jeringas, ¿no? Y las jeringas las ponían y inyectaban o metían, apretaban la agujita y se movía como un robotcito, ¿no? Bueno, pues sucede que Pascal fue el que se encargó, de hecho las unidades de la presión están en pascales, fue el que justamente se dio cuenta de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión es tan importante que la puedes ver día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que alguien te pisa, ¿no? Y luego con un tenis normal, y luego esa persona se pone un tacón y te vuelve a pisar, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tan masoquista y sadomasoquista seas, pero eso, o sea, vas a sentir un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la fuerza se está distribuyendo ahora alrededor de un pequeño punto, de una área mucho menor, y eso afecta. Afecta en la forma en que lo percibimos, nos afecta más. Entonces, está más canalizada, es más grande y eso nos puede generar algo, ¿no? Nos puede dañar, nos puede. Entonces, acuérdate, siempre las cosas concentradas hacen daño, ¿no? O sea, por eso dicen evita el exceso. Un chesco bien concentrado, pum, una masa bien concentrada en un punto, hoyo negro. Una fuerza bien concentrada en un área, mucha presión, ¿no? Entonces, Blaise Pascal se dio cuenta de algo muy importante.
Sucede que hay algo muy importante, ¿no? Cuando tú tienes un sólido, un líquido y un gas, sucede que estos, bueno, según la teoría cinética de los gases, pues la teoría cinética de la materia, pues esto tiene diferentes características, ¿no? ¿Cómo es un sólido? Bueno, pues el sólido es incompresible, no incomprensible, ¿eh? Es incompresible, es decir, no se puede hacer más pequeño, no se le puede comprimir, no se le puede aplicar una presión, no puede reducir su tamaño. Eso es lo que quiere decir, no puede reducir su tamaño, no reduce su tamaño. Es decir, un sólido es un sólido y se acabó. La única manera de comprimirlo, pues sería rompiéndolo y ya deja de ser sólido. Bueno, no es que deje de ser sólido, sino que simple y sencillamente ya no es el mismo. También los líquidos son incompresibles y también son incompresibles y tienen una forma definida, perdón, forma definida. Entonces, los sólidos pues tienen esta forma que pues, los característica. Pero los líquidos, no. Sucede que los líquidos, sucede que heredan la misma forma. Hay un cambio de sólido a líquido y de líquido a gas. También hay entre este y este. Se llama sublimación. Pero en sí lo que nos interesa es ver cómo en el cambio de fase, pues cambian las propiedades de los materiales, ¿no? Entonces los sólidos son incompresibles. Los líquidos, pues, ¿qué crees que también son incompresibles? Pero no tiene forma definida. Entonces, heredan los líquidos justamente esta propiedad de los sólidos, que es que no son compresibles, pero sí tienen una forma, no tienen una forma definida a comparación de los sólidos, ¿no? Adoptan la forma de quien los tiene, ¿no? De quien los contiene. Por último, el gas el gas sí es compresible. El gas sí se puede modificar su tamaño, podemos reducirlo o expandirlo, pero tampoco no tiene forma definida. Entonces, nota tú que hay intersecciones, ¿no? O sea, el sólido con el líquido tienen un punto en común, que es la incompresibilidad, pero tienen diferencias en el sentido de que, pues, no se pueden, no tienen forma, uno sí y uno no. El gas es totalmente lo contrario al líquido en cuestión de la compresibilidad. Sí se puede comprimir el gas, pero no tiene forma definida, al igual que el líquido. Hereda eso. Adopta la forma que del contenedor que lo tiene, ¿no? Ahora entonces, bueno, Blaise Pascal se dio algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza un sólido, un líquido, un gas? Pues ya lo sabes, ¿no? Claro, hay más propiedades, ¿no? Pero a grandes rasgos, al menos por lo que vamos a ver, es esto. Entonces, Blaise Pascal se dio cuenta de algo, ¿no? Bueno, pues, o sea, está chido, pero, por ejemplo, un sólido, cuando tú le aplicas una presión, pues se desmorona, ¿no? Después de un tiempo, o sea, si tú le empiezas a comprimir, después de un tiempo se va a desmoronar. Y pues eso no es nada útil, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, sucede que Blaise Pascal se dio cuenta de algo muy importante y tiene que ver con esta incompresibilidad de los sólidos. Más bien, de los líquidos, perdón. Sucede que los líquidos, a comparación de los sólidos, pues como tú un sólido pues empieza a desmoronar, ¿no? Y empieza a perder su forma definida. Pero los líquidos no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque no tienen forma definida. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a meter presión? Entonces, es muy importante, ¿no? Que nosotros nos demos cuenta de eso. O sea, un sólido, si le empieza a meter presión, se empieza como a desmoronar y empieza a perder su tamaño, empieza a tener su forma definida. Pero los líquidos no tienen forma definida, entonces no se pueden desmoronar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues sucede que Pascal se dio cuenta de algo muy importante y por eso se llama el principio de Pascal. Sucede que todos los líquidos transmiten de manera uniforme la presión ejercida sobre ellos.
Y entonces, dicho de otra manera, el principio de Pascal es como una ley de conservación de la presión, ¿ok? Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Porque, caray, una de las ventajas de que los líquidos no tengan forma definida, pues es que no se desquebrajan, no pierden, no se desmoronan, no pierden su forma, ¿no? Sino que pues simple y sencillamente se vuelven, o sea, sí son incompresibles, no tienen, no pueden volverse más pequeños, pero hay que darnos cuenta que no tienen forma definida. Entonces, pues los estás arrinconando, ¿no? Como los arrinconas, al no tener ellos una forma definida, y tampoco tener entonces, aparte de esta forma definida, pues ser incompresibles. Cuando tú los empiezas a presionar, pues no les queda de otra más que justamente presionar a intentar deshacerse de esa presión que tienen, ¿no? Porque si no, pues se volverían más pequeños, ¿no? Pero pues es lo que no quieren. Entonces, ¿qué hacen? Transmiten esta presión a todo lo que le rodea. ¿Ok? Entonces, acuérdate, como el líquido es incompresible, al igual que el sólido pues es pendejo, ¿no? El sólido pues como que se empieza a desquebrajar. O sea, el sólido empieza y se empieza a desmoronar, ¿no? Ya, o sea, pierde su forma de sólido, ¿no? Lo que pasa es que se empieza a fracturar, pero el líquido no. ¿Por qué? Pues porque, pues, ¿cómo fracturas un líquido? No tiene forma. Entonces, para liberarse el líquido de esto, empieza a transmitir a todo su alrededor justamente este, pues esta presión. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que transmite de manera uniforme todo esto. Entonces, por ejemplo, esto pues justo es lo que se llama una prensa hidráulica, ¿no? Es el principio de la prensa hidráulica. Que si tú le metes, la distribución de la fuerza va a ser diferente. Vas a tú sentir algo totalmente diferente. Por ejemplo, imagínate, tú tienes esta prensa así, bueno, tienes esta como balancita, ¿no? Así, llena de un líquido, ¿no? Un líquido. Llena, ¿no? Llena. Entonces, sucede pues, que esta tiene un área uno y este tiene un área 2, ¿no? Claramente, el área uno es diferente del área 2, ¿no? Totalmente. Pero ¿qué pasa? Bueno, que si tú le empiezas a hacer presión a este desgraciado con una fuerza 2, pues aquí debe ocurrir algo, ¿no? Pues que estás aplicándole una presión a este émbolo, a este pistón. ¿Y qué va a pasar? Pues que lo quieres empezar a bajar. Entonces el líquido, ¿qué va a pasar? Pues está confinado, entonces va a empezar a sentir esta presión y le va a empezar a distribuir uniformemente hasta aquí liberar algo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a salir aquí una fuerza uno. Ah, caray. Pero, ok, sucede que globalmente, ¿qué estamos viendo? Esto es una presión 2 y esto es una presión uno. La presión 2 es justamente transmitida de manera uniforme. Entonces, lo que sale aquí sigue siendo la presión 2. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que las presiones se igualan. Por eso te le puse ley de conservación de la presión. Presión que entra, presión que sale. Ah, caray, pero oye, André, pero tú me definiste la presión como fuerza entre área. Sí, efectivamente. Pero la presión, pero las fuerzas y las áreas son diferentes. Exacto. Entonces acabas de encontrar una relación entre fuerzas y áreas. Entonces, nota, si tú quieres, por ejemplo, que tú quieres, por ejemplo, empujar algo hacia arriba y gastar el mínimo esfuerzo o solo poner tu peso, por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer? Poner todo tu peso en un área muy pequeña. ¿Y qué va a pasar? Pues que justamente la otra fuerza y poner el otro como un área grande, ¿no? Entonces, si tú pones a tu fuerza X, pero tú pones el área 2 súper pequeña y el área uno grande, ¿cómo va a ser la fuerza uno súper grande, ¿no? ¡Pum! Va a empujar hacia arriba bien canijo. Y esto se llama el principio de la prensa hidráulica. Entonces, muy importante, más que nada, masticar la física de esto, ¿no? Porque eso es lo importante, las matemáticas y la fórmula, pues la puedes tú simple y sencillamente, pues, aprender de memoria, ¿no? Pero esto es lo importante, ¿no? Esto es este, lo que tiene el jugo de la física, ¿no?
Entonces, pues el principio de Pascal, pues es algo muy importante que pues hay que dominar, ¿no? Ahora, es muy importante, ¿por qué? Porque pues es lo que pues, funcionan las prensas hidráulicas con esto, ¿no? Ahora, pues esto también sirve para problemas, pero más aún para problemas, pues lo que vamos a necesitar nosotros, pues es aventajarnos de este hecho. Entonces vamos a seguir pensando en esto sobre presión y la siguiente sesión vamos a ver justamente cómo es la presión hidrostática, cómo nos afecta y con esto podremos empezar a hacer problemas, ¿vale? Entonces sería todo por hoy. Cambio y fuera.